que hablé de esto a Oprah y me llamó al día siguiente y me dijo, oye, genética espiritual, ¿qué has estado leyendo? Y bueno, yo no había estado leyendo, había estado escribiendo. La genética espiritual, todos entendemos la genética, vas a tener los ojos de tu mamá, la nariz de tu papá, nada que hacer al respecto. Sin embargo, ¿quién vas a ser tú espiritualmente como hombre y como mujer? Creo que sí tiene que ver con la elección. Las escrituras nos dicen que todos tenemos un espíritu bueno. Ese espíritu, ese mismo espíritu, puede estar en la oscuridad. Ahora bien,